8 minutos nos separan de las 7 de la tarde y llegó nuestro momento de la columna de los jueves de salud. Siempre vamos con algún tema distinto porque es muy amplio, por supuesto. Hoy estamos con dos doctores. Por supuesto, siempre va a estar Orlando Forestieri. Bienvenido, Orlando. Gracias, gracias. Nuevita la columna, pero ahí vamos avanzando. Empezamos bien. Vamos avanzando. Sí. Ginecólogo. Ginecólogo, y me acompaña el doctor Alfredo Uranga, que es médico obstetra. Mientras yo trataba de que las chicas se embarazaran, el doctor Uranga les controlaba el embarazo y recibía a los bebés. Bien. Esas han sido nuestras funciones hace ya 40 años que nos conocemos. 40. Así que imagínate que ha pasado tiempo, Mariana. Claro mucho. Que sí. Bienvenido también, Muchas Orlando. Gracias. Y Manolo, que es nuestro afectivamente, el apodo de Manolo, que es Alfredo Uranga, es el subdirector del INSIS, como hablábamos recién, el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad del Este. Bien. Nosotros pertenecemos, así como vos sos docente en la Facultad de Diseño, correcto, nosotros somos en la Facultad de Ciencias Humanas. De ahí se desprende el INSIS. Y él es el subdirector, el doctor Alfredo Uranga. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a tener los segundos jueves. Segundo jueves, exacto. Hasta que me agarra la amnesia y empiezo a preguntarte, pobre Orlando, me tiene una paciencia. Le digo, Orlando, mañana venís, nada que ver, era otro jueves. Bueno, esta conductora está un poco sobrepasada. Estamos acostumbrados. Está sobrepasada la conductora. Pero bueno, vamos a tener los segundos jueves de cada mes. Distintos temas de salud. Exacto. Hoy, ¿en qué nos vamos a centrar hoy? Hoy nos vamos a centrar en un tema que nos parece más que prevalente y preocupante: la importancia del control ginecológico. Bien. Y cuando digo control ginecológico, alguien podrá decir solamente en las mujeres que reglan, que menstruan. No solamente en las mujeres menstruantes, sino en las mujeres que están embarazadas, que tienen que hacer el control ginecológico, ya el doctor Uranga les va a explicar. Y en aquellas mujeres que dejaron de menstruar. Uh-huh. Entonces, que son las mujeres que ingresaron a esa etapa que es la menopausia, definida como el primer año ininterrumpido sin una sola menstruación. Eso se llama menopausia. A ver, ese dato es porque... un dato importante porque a veces sugiere... Se habla poco de la menopausia, porque es sinónimo de vejez de la mujer, como que empezamos a dejar de ser tan productivas. Sí. Y entonces es cuando durante un año no les viene la menstruación. Eso nunca. Es la menopausia. Bien. Y cuando ya dejó para siempre, porque a lo mejor después de un año aparece, pero cuando dejó para siempre ya estamos hablando de esa posmenopausia. Pero lo importante es centrarnos como un ciclo vital. Así como está la adolescencia, está la etapa de madurez sexual, cuando la mujer comienza su función reproductiva. Esta es la función de involución o de declinación de la función ovárica. Uh-huh. Se denomina climaterio. Vos me dirás, ¿y qué es el climaterio? Es un ciclo vital de la mujer, otra etapa. ¿Y entre qué edad y en qué edad se extiende? Empieza a los 40 y termina a los 65. Y como bien ha definido la OMS, Organización Mundial de la Salud, dice, ¿y después de los 65 qué? Es la mujer adulta mayor. ¿Y hasta qué edad? Hasta los 80. Y después de los 80 viene la senectud. Que son pocas. Que no quiere decir ser vieja, significa ser anciana. Es una etapa de senectud. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, perfecto. Viejos son los trapos. No, lógico. Entonces, significa ser anciana. Bien. Pero en este contexto del control ginecológico, lo charlábamos con el doctor Uranga. ¿Qué pasa con una paciente que está embarazada? Y ahí le traslado a mi querido amigo Alfredo. ¿Qué hace esa mujer embarazada que recién la recibí en el consultorio? Me dice, doctor, tengo un atraso de 1 mes y medio o 2. ¿Qué hacemos con el PAP, con el control ginecológico? Un principio básico de la obstetricia es revisar la paciente, conocer la paciente. Muchas veces nosotros también hacemos un poco de ginecología ambulatoria y le conocemos los antecedentes de la mujer por otro embarazo anterior o porque le hemos hecho algún Papa Nicolau, pero el examen ginecológico no es solo Papa Nicolau. Hoy una mujer cuando queda embarazada y viene a la consulta por primera vez, tenemos que hacer un control ginecológico, porque debemos hacer un Papa Nicolau, debemos saber cómo está
el órgano genital femenino, si hay algún tipo de infección, si hay algún tipo de lesiones virales, como es el HPV hoy, que muchas veces vienen y me decían, doctor, mire lo que me encontré con esto, con los famosos condilomas, que son las verruguitas. Las verrugas de HPV en el momento del parto, faltando semanas. Claro. Y ya no hay nada por hacer. Claro. Y muchas veces hay que optar por una cesárea para que el bebé que pasa por el canal de parto no se contamine la boca y la faringe, porque después se crea el problema es que las verrugas son, digamos, benignas, pero son malignas porque obstruyen las vías aéreas superiores o la deglución. Entonces, después hay que, en el hospital de niños tiene mucha experiencia en cirugías traqueales, desobstructivas, claro, por ese motivo. O sea que yo siempre digo una cosa, la obstetricia es igual a prevención. No hay especialidad médica que tenga que ver más con la prevención que la obstetricia, porque ahí se empieza. Claro. Y justamente, como ahí empieza todo, tenemos que, el parte del control prenatal es justamente todo esto, claro, ver el conducto donde... Exacto. Ahora, paren ahí un poquito, doctores, que les quiero preguntar algo, porque el otro día estábamos discutiendo con todas mujeres de mi generación, cincuentonas. Y porque vieron que ahora está, afortunadamente hace varios años tenemos la vacuna del HPV, exacto, tanto para mujeres como para varones. Así es. Pero su generación y la mía no. Claro. Entonces la pregunta del millón ¿es real que más del 80% de las mujeres de mi generación tiene HPV? Es real. Es real. Lo dicen las estadísticas. Nosotros estamos mal bendecidos con una estadística porque es creciente el pico de infección viral y mundialmente también lo es tanto. Voy a dar un ejemplo. Hace años me tocó visitar un hospital importante en Jujuy. El más importante, le voy a decir cuál es, el Hospital Pablo Soria. Sería el policlínico nuestro allá. Y fui testigo de la muerte de una joven de 22 años por un cáncer de cuello de útero vinculado con el virus del HPV. No pudieron intervenirla, no pudieron hacer nada porque llegó tarde. No se olviden la geografía de Jujuy, la Puna. Claro. Hoy se modificó tan bien que los agentes sanitarios, ellos van a vacunar, a prevenir todo lo demás que se haga. Jujuy, por ejemplo, en Jujuy no se hace el PAP. Vos me podrás decir, ¿cómo que no se hace el PAP? Porque tienen un programa de determinación del virus del HPV. Entonces, en lugar de ir y hacer el PAP a Nicolau, hacen el virus del HPV, lo determinan. Y si pasaron 3 años y fue negativo, recién en los 3 años vuelven nuevamente a hacer una determinación. Quiero decir con esto, porque quiero llevar claridad a la audiencia. Con el tiempo el PAP va a ser reemplazado por el test del HPV. Dios lo oiga, Doc. Esa es la idea, porque también porque nos va a servir. Es muy invasivo el PAP. Hay que hacerlo, pero es invasivo. Sí, pero es relativamente, Mariana. Yo creo que hay que desterrar ese miedo. No, miedo no, pero bueno. O esa resistencia. No te olvides que el test del HPV también tiene una técnica casi similar. Ah, sí. Lo que pasa es que hay algunos test que llaman autoadministrados, en que la paciente puede hacer, lo llama la autotoma. Porque ¿qué pasa? El virus existe cuando está en todo el canal genital, léase vulva, vagina y cuello de útero. Entonces, actualmente la metodología clásica es hacer el Papa Nicolau. Sí podemos agregarle la colposcopía, que es ver el cuello del útero, si hay lo que vulgarmente se denomina una llaguita, manchas blancas, etcétera, y también ahí está la oportunidad, si es necesario, de hacer la práctica de una biopsia. Esa es la trilogía del diagnóstico del cáncer de cuello, y es el ABC, es como empezar a caminar para la salud de la mujer. Ahora, si el 80% de las mujeres somos positivas, sí, ¿por qué en algunas se despierta y en otras no, evidentemente, o no? Excelente la pregunta, porque lógicamente está el sistema inmunológico mediado en esto. Ajá. Que sean positivas no quiere decir que estén enfermas. Bien. Quiere decir que portan el virus. Bien. Para que estén enfermas yo tengo que ver la lesión. ¿Cómo la veo? Con la colposcopía, que es el estudio que recién estaba comentando. Y vos me dirás, ¿y cómo podemos hacer para que disminuya esto? Sencillamente con la vacuna anti-HPV. Hoy hay una vacuna... Pero, doctora, ahí te quiero preguntar algo. Pero nosotros ya no nos podemos dar esa vacuna. ¿Por qué no?
Ah, sí, la vacuna Si de yo, HPV. si yo me voy a ceñir al calendario de vacunaciones, te digo, si Mariana, sí, a los 11 años, punto. Claro. ¿Me Chau, explico? fuiste. Ahora, hay obras sociales y hay ONG que están cubriendo la vacuna. Ah, bien. Cubriendo la vacuna. Porque, ¿qué pasa? Como vos bien dijiste, 80% de mujeres infectadas. Sí. Y te cuento algo, recién hablamos de menopausia. Cada vez vemos más pacientes en menopausia infectadas por HPV. ¿Por qué razón? Por muchas. Sociales vinculares, le diría la mayoría, enviudaron, se separaron, hicieron nuevas parejas, y los hombres por lo general no tienen una expresión visible, salvo que tengan una verruga. De lo contrario puede ser un portador y lo va a transmitir. La forma de transmitir el HPV, ¿cómo es? A través de las relaciones sexuales. Y alguien dijo con muy buen criterio, ¿y el preservativo protege? Relativamente. Si yo analizo la longitud del preservativo que cubre el pene, la raíz del pene queda prácticamente 1 centímetro, casi 2, sin cubrir. Y vos me dirás, y se infectó igual. Sí, se infectó piel con piel. Claro. Porque podía tener una lesión o podía tener la mujer una verruguita y infectar al hombre, que son las de menor riesgo. Hay virus de mayor riesgo y otros de menor. Bueno, esos piel con piel son las de menor riesgo. Pero bueno, el preservativo lo tienen que usar. Claro, no, lógico, porque si no, la Sí. cantidad de bebés que va a atender acá el doctor Uranga no tiene ni nombre. Sí, sí. Eso puede dar lugar, 2 temas a tener en cuenta a futuro. Control prenatal, que decía recién Uranga, y adolescencia, embarazo adolescente, cuidado. Gran tema. Me voy a meter un poquito en el campo del doctor, pero la prevalencia de cáncer de cuello de útero, que está emparentado fuertemente con el HPV, es un indicador hoy de del desarrollo Claro. de los pueblos. Claro. Las inequidades sociales se ven perfectamente por la calidad de atención. Y este es un indicador de mala calidad de atención. Claro. Que Ajá. las mujeres no tengan hoy accesibilidad y cobertura Sí. de la vacuna o de control del HPV, digamos, Sí. es una inequidad absoluta, la cual a través de la educación, a través de los controles, porque ¿cuántas mujeres después de tener su último parto van al ginecólogo? No, tuve los chicos, no fue más Claro. el médico, Claro. porque se acabó, porque ahora lo vemos con las puérperas, las que tiene el bebé, la mujer después del parto lleva su bebé al pediatra, Claro. pero ella no va al ginecólogo. Se dedica a la familia. Prioriza Su la familia. salud del bebé. Claro. Y nosotros estamos viendo que ahí hay un montón de cosas por hacer en esas mujeres. Y es un indicador de pobreza, así como dijo Uranga, Claro. de mal desarrollo, de inequidad, es un indicador de pobreza de los pueblos. Te doy un ejemplo. Hace muchos años hicimos un relevamiento en las provincias de Formosa. Y Formosa tiene una alta prevalencia de cáncer de cuello y una bajísima prevalencia de cáncer de mama. Vos decís, ¿cómo? Si es una provincia pobre, tiene una explicación. La multiparidad. Mujeres que nació el bebé, lo amamantaron, siguieron amamantando, se volvieron a embarazar, siguieron amamantando, pero su cuello de útero nadie lo controló. En cambio, como la lactancia es uno de los factores protectores del cáncer de mama, tienen baja tasa de cáncer de mama Mirá. y altísima de cáncer de cuello. El NEA y el NOA, noreste y noroeste, son 2 lugares emblemáticos, mal emblemáticos, de cáncer de cuello uterino. Diría que son 2 poblaciones vulnerables. Ujú. La población vulnerable va a estar, o el cáncer de cuello se va a sesgar a la población vulnerable. Lo vas a ver en las poblaciones muy pobres, con mala higiene, en alta tasa en las fumadoras, alta tasa en las mujeres que tienen infecciones genitales recurrentes. Bueno, hay un montón de lo que se llaman factores de riesgo. Ujú. Y pasa algo, Israel es uno de los países que tiene la tasa más baja de cáncer de cuello mundial. ¿Por qué motivo? Porque los muchachos en Israel, desde que nacen, los circuncidan, hacen de la circuncisión. Claro. Y bueno, y hay un vacilo llamado del esmegma que tendría que ver algo con la génesis del cáncer de cuello de útero y por lo tanto, quienes no tenemos la circuncisión tenemos mayor riesgo de transmitir el cáncer de cuello de útero. Ajá.
Qué interesante todo. Entonces, conclusión. Sí. Y para asustarte un poquito más, ¿Cómo les gusta igual a los médicos asustar? El crecimiento, no, porque es difusión. Esto tiene que aprender, hay que escucharlo. No solo el aumento del HPV ahora ha sido por cuestiones de liberación sexual, Sí. demás, en las cuales no tengo opinión, digamos, No. cada uno es libre, pero estamos viendo, no solo en la Plata, en la Argentina, en América Latina, un incremento desmedido de la sífilis. Exacto. Pero Sí, incremento absoluto. Sí. Lo Y habíamos comentado. eso es preocupante. Sí. Preocupante porque a nadie le puede decir dónde, cuánto, con quién, cómo puede tener relaciones sexuales. Lo único que hay que decirle es la responsabilidad que conlleva una relación sexual. Claro. Y eso a las adolescentes. Porque los adolescentes tienen la llamada hormonal. Y bueno, ellos creen que sí, que no les va a pasar no nada, porque en esa edad porque el adolescente que no siempre son dice, vulnerables. andando en moto no me va a pasar nada, Claro, si no, esto no va a pasar exacto. La exposición al riesgo es habitual en la Entonces, adolescencia. el problema, no solo es el embarazo. No, el embarazo es lo de menos al lado de todas estas enfermedades que Son estamos todo hablando. lo que trae aparejado el embarazo. Están en crecimiento hace es rato. verdad. Lo hemos hablado con otros profesionales Sí, en este sí, programa, sí. porque además yo siempre planteo lo mismo. Siempre en el Día Mundial del SIDA y demás, traemos profesionales para charlar, y yo lo que digo es, en nuestra época, en mi época, en los 80, 90, cuando el SIDA había explotado, Esta es tu época. eso es verdad. Pero digo, en mi época, gracias, doctor, gracias. Lo quiero, doctor. Pero digo, cuando me inicié en mi época, ahí está, cuando mi iniciación sexual, cuando el SIDA había explotado. Sí, tal cual. ¿Se acuerdan que había campañas por doquier del preservativo? Tal cual. En la Exacto. televisión, se hablaba mucho de cuidarse, después nosotros nos cuidamos, me acuerdo muchísimo. Sí, Obviamente cuando te casabas ya era otra cuestión, pero nos cuidábamos. Claro. Ahora no. No. Lamentablemente. Se perdió no. esta prevención del preservativo. Eso también tiene mucho que ver con las campañas. Con las campañas en los programas de salud sexual y reproductiva. Exacto. Que realmente tiene que enfatizar con respecto al uso del preservativo. Yo he dado clases en las escuelas primarias y secundarias y llevaba un ejemplo de cómo se debe usar el preservativo. Perfecto. Hay chicos que me preguntaban, ¿y lo puedo reutilizar? Esas preguntas las escuché en clase, sí, realmente ha pasado. O el mal uso del preservativo ha llevado al embarazo inesperado, no digamos no deseado, inesperado, ¿no es cierto? O ha llevado a infecciones de transmisión sexual. Claro. El SIDA fue emblemático. Hoy estaba leyendo un artículo justamente escrito por un ex paciente de SIDA, que está sano. Sí. Bueno, pero es conmovedor directamente, cómo pasó todas sus etapas, alguien que se propuso curarse, y lo logró. Pero ¿y cómo te curas de SIDA, doctor? O sea, en realidad lo tiene, pero no contagia. No, bueno, pero el tratamiento, cada vez las drogas, no me voy a poder hablar porque no tengo autoridad sobre drogas, sobre SIDA, pero sí, cada vez es el más poder sofisticado. de inhibición a nivel del virus tan alto que prácticamente la dosificación del virus es despreciable para el laboratorio. Ajá. Que prácticamente están negativizados. La carga viral, así se denomina. La carga viral. Cada vez menos. Qué bárbaro, el avance de la ciencia, hay es que sacarse el interesantísimo. sombrero, ¿no? Sí. Aunque no tenemos vacuna. Todavía no. Todavía no. Yo pienso que va a Pero surgir, yo creo que sí me habían dicho cuando salió todo lo del COVID, me acuerdo que estaba como en la tercera fase. Creo que el COVID desplazó un poco al desarrollo de eso. Porque ya estaba avanzando. Sí, tal cual. Otra pregunta que me parece que es muy importante. ¿Cuándo? Porque uno habla de el doctor Uranga bien marcaba, ojo con la mujer cuando es madre, porque ahí relaja y prioriza y deja los controles. Claro. Todas pasamos por eso. Yo los retomé igual. Ahora, ¿cuándo arranco los controles? Muy bueno. ¿Una niña, un adolescente? Voy a dar dos ejemplos. Si soy funcionario de salud y tengo que diseñar y establecer un programa de detección, que lo voy a dirigir, por ejemplo, a la ciudad de La Plata. Sí. Sí, ¿cuándo empezamos el programa de detección del control? Con el inicio de las relaciones sexuales. Bien. ¿Y cuándo lo finalizamos? A los 65 años. Y ahí viene el gran problema. ¿Es cierto, doctor, que no hay que hacerse más el Papa Nicolau? Pues yo ya tengo 67. No, usted lo sigue haciendo. Y te digo, si es una muestra poblacional denominada chequeo, 65 es el límite. Fíjate vos, los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, no como chequeo, sino como control, hasta los 70.
lo extendieron. Y no hay que ponerle un límite, sino vamos a poner una fecha de vencimiento a la salud y no atendamos más a las mujeres. Yo señalo lo siguiente, no le van a hacer el PAP, que ¿sabés cuánto tiempo te lleva? 1 minuto creo que me sobra. Coloquen el espéculo, que es el aparatito para ver el cuello del útero. No lo quieren hacer, por lo menos tómenle la muestra para el PAP, como mínimo, o miren el cuello. Te voy a contar una experiencia. En el año 2010, Hospital Italiano de La Plata, donde en ese momento yo era el coordinador de ginecología, dijimos, ¿qué hacemos? Porque estamos viendo gente grande que nos está consultando. ¿Sabés qué edades, Mariana? 70, 75, 80, que venían del interior, del conurbano, etcétera. Y contabilizamos 22 casos con el cáncer de cuello, pero ya expresado clínicamente. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenía resolución quirúrgica. Y la pregunta era, ¿pero usted fue al ginecólogo? Sí. Por ejemplo, una señora que venía con su hija, y la hija me decía, yo la llevé a mamá, la mamá tenía 75, y el doctor le dije, no hace falta, vuelvo a una segunda consulta, pero mire que mamá tiene un flujo rosadito. No tiene ninguna importancia que se ponga este óvulo. Tercera consulta, el flujo ya era sangre. No, tampoco tiene importancia. Cuando vimos a esa señora, me dio mucha pena, no tenía ningún tipo de salida, ni quimioterapia, ni rayos, ni nada. Lamentablemente fue a una muerte digna, para que te des una idea. Qué pena, ahí todo hubiese subsanado si, por ejemplo, con la primera consulta le hacía un PAP. Sin duda, no? Sin duda. Lo que pasa es que con el argumento de que como las mujeres grandes ya no tienen relaciones sexuales, o si tienen un PAP hace 4 años no se lo hagamos más, y no va por ahí la cosa. Hay que seguir los controles. Bien, clarísimo. Por lo menos mirar. Por lo menos mirar. Sí. Bien, clarísimo. Y además tenemos que tener en claro una cosa. Más o menos por lo que dijo el doctor, tenemos que saber que la vida sexual o vida reproductiva son 40 años. Sí. Y si sacamos los datos, hoy la sobrevida, y sobre todo de las mujeres, posmenopausia, son otros 40 años. Claro. Entonces, hay acontecimientos tan importantes en esa ventana que hay que dedicarse. No es que la mujer se terminó. Claro. Por eso, yo siempre le decía, es de mi época cuando yo iba a los bailes. Esos comentarios de vieja, como decía yo. ¿Por qué no podés ir a los bailes ahora? Ay, doctor, ¿le parece? Sí, le digo, estás barba, estás buena moza, que yo salí. Y realmente a la gente no hay que decirle que la vida se termina. Justamente. ¿Por qué? Porque tenemos que aventurarnos a vivir lo que tenemos. Claro. Tenemos 20, vivimos como 20. Tenemos 40, tenemos 40. Tenemos 60, los 60. Tenemos 80, los 80. Lo malo hay que acompañar a cada paso de la vida. Claro. El problema es que muchos queremos vivir a los 60 como a los 40. Ahí, a los 30. Claro. Ahí está el problema. Y por otro lado, como dice muy bien Alfredo, más de un tercio de la vida la mujer la vive en el climaterio. Exacto. Y es que ahí cuando se hace su mejor etapa, diría. Hablamos de una longevidad saludable. Vamos a eso. El climaterio, 40 a los 65. Pero la mujer sigue con expectativa. Pero sí o sí, a los 40 yo estoy recontra en climaterio, entonces. Sí, porque la definición, más que clínica, es el laboratorio, que nos dicen las hormonas. Tenés 40, 42, 45, y recién me vienen a ver porque quieren embarazarse por primera vez. Y ahora, claro, cada vez es más tarde. Cuando uno hace un estudio hormonal y dice, mira, lamentablemente esta hormona, tiene un nombre raro, antimülleriana, es una expresión que se acabaron los cartuchos, no hay más ovocitos, no hay más óvulos, y esa paciente está en el climaterio. Claro. Bueno, hay mucho para hablar. Re apasionante. Lo último tenemos que cerrar. Sí. Del invierno al verano. Sí. ¿Lo pasamos en un día? No. Está la primavera. Claro. Y del verano al invierno, ¿lo pasamos un día? No, está el otoño. Eso quiere decir que los periodos de la vida se van, digamos, nos vamos acostumbrando a determinadas cosas. Y yo creo que la gente que quiere... Hoy la calidad de vida y la forma de vida es nuestra preocupación máxima. Si vos me decís en la medicina, hoy, que la estamos mirando desde otro ángulo de la partitura, digamos, la estamos mirando, creo que la importancia hoy de los educadores en salud y demás es calidad de vida.
Es calidad de vida, y eso va para cualquier edad. Y lo bueno es que tenemos las herramientas para lograrlo. Se las tenemos que transmitir a estas mujeres, que no bajen los brazos. Tratar que el otoño empiece a reverdecer y tenga una buena primavera. Qué lindo remate. Pero son dos poetas ustedes, ¿eh? Somos bravos. Los dejo un poquito a chamullar y se me va todo el programa. Tenemos que hacer un montón de cosas. Comencemos las piedras. Un placer. Igualmente, Mariana, estaremos viéndonos. Sí, por supuesto. Segundo jueves. Jueves de septiembre. Primavera. Si no Dios, va a ser todavía. Si Dios quiere, desde Roma los voy a acompañar. Ah, voy a estar bueno. ahí. Pero va a estar el doctor Uranga y el doctor Álvarez, así que control prenatal, ahí puede ser el próximo programa. Bien, Octubre hay un montón. me reintegro. Hay un montón para Así hablar. que te pido licencia por un... Y prevención entre el embarazo también. Ahí está. Antes y durante el embarazo. Bien. Que es un tema que Un a mí temón. me apasiona, pero me preocupa mucho, porque estamos haciendo poco y no se necesita demasiados recursos. Hoy la difusión, la educación es lo más barato. Claro. Prevención siempre más barato que curar, totalmente de acuerdo. Como dijo un pero gran que lo amigo, entiendan los que gestionan, ¿no? Un gran amigo nuestro dijo, el futuro es la prevención. Y sí, claro Bueno, que sí. nosotros de esta universidad joven, Claro. que es la Universidad del Este, lo que nos preocupa es justamente crear un ámbito de información a la comunidad para que justamente mejorar la calidad de vida en todos los periodos de nuestra vida. Gracias. Gracias, Mariana. No se levanten todavía. 34 minutos de las 7 de la tarde. Vamos a la pausa, a la música, y volvemos con el último bloque de ¿De qué lado estás? Y la agenda cultural para este fin de semana largo. No se vayan. El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. El nombre de tu